Buenas, ¿qué tal? Un cordial saludo. En el vídeo pasado vimos lo que era la comunicación, eh, que se trabajaba dentro de ella, parte de lo que es el significante, el significado. Vimos también algo sobre lo que es el emisor, el receptor. Ahora la parte de este video le corresponde al significado. Vamos a ver un poco sobre él, sobre cómo se nos expresan las palabras. Entonces nos dicen el significado. Las palabras son piezas que juntamos unas con otras según ciertas reglas de juego para componer nuestros mensajes, con los cuales establecemos comunicación con otros humanos. El mensaje se produce no por la suma de los fonemas que constituyen las palabras, sino por la combinación de los contenidos que los hablantes han convenido en atribuir a cada una de las palabras mensajeras. El contenido de una palabra contiene El contenido de una palabra tiene una capa exterior, que es su categoría. Estamos hablando acá de sustantivo, verbo, conjunción, etcétera, la cual le permite estar en la oración y desempeñar en ella determinadas funciones como núcleo, sujeto, predicado, complemento, enlace, etcétera, y la excluye de otras. Debajo de esta capa de transparente está el significado, que es la capacidad que la palabra, que es el significante, tiene de representar un concepto que está dentro de mi cerebro, de tal manera que el mismo concepto se reproduzca en el cerebro del que me está escuchando. El estudio de los significados de las palabras se llama semántica. Dentro de esos significados, entonces, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es la polisemia y la monosemia. ¿De qué trata la polisemia? La polisemia deriva del griego antiguo polis, que significa muchos, y sema, que se entiende como significado. Según el diccionario de la lengua española, la palabra polisemia se define como pluralidad de significados de una expresión lingüística. La polisemia corresponde a una multiplicidad de significados en una palabra. Subrayo esto de en una palabra porque hay que entender que entonces la polisemia es una palabra que contiene varios significados. Entonces es una sola palabra con varios significados. Hay que recalcar eso. Entonces vemos acá un ejemplo. Todos los ejemplos y esta imagen están tomadas del diccionario de la lengua española virtual, que lo podemos encontrar pues ahí mismo en Google. Entonces vemos por ejemplo acá celular. Pero tenemos que es una sola palabra y tiene varias acepciones. Cuando encontramos estos numeritos son acepciones de la palabra. Entonces, por eso decimos que es una sola palabra, varios significados. Eso es lo que significa polisemia. Entonces encontramos el celular, entonces dice perteneciente o relativo a las células. Luego nos dicen dicho un establecimiento carcelario donde los reclusos están sistemáticamente incomunicados en celdas independientes. La 3 me imagino que es muy conocida por todos, debe ser la más conocida, que es el teléfono celular. Nos dicen que es utilizado más que todo en América. Y la número 4 nos dice número que se asigna a cada teléfono celular. Entonces muchas veces, por ejemplo acá en Colombia, a veces uno le dice, deme su celular, y uno le dice, no, le doy el número pero el celular no. Quiere decir que entonces acá entonces uno juega con estos dos significados que tiene esto. Uno dice, le doy mi número, como dice la acepción 4, número que se asigna a cada teléfono, teléfono celular, pero no le doy el celular, que acá por ejemplo en Colombia le decimos celular, no teléfono celular. Que una misma forma léxica puede tener diferentes usos. Permite potenciar el sistema lingüístico y a la vez economizarlo. Es decir, el hecho de que haya palabras polisémicas nos dice que entonces estamos economizando el lenguaje. La existencia de una gran cantidad de unidades léxicas ofrece un escenario donde la polisemia resulta ser necesaria para el desarrollo del lenguaje. Contrariamente a las palabras polisémicas, hay entonces palabras también monosémicas, que son aquellas poseedoras de un solo significado. Muchas son científicas, por ejemplo cirugía, curar operando la parte afectada del cuerpo.
Otras palabras monosémicas son odontología, fútbol, polisemia, por ejemplo, que es lo que trabajábamos, es una palabra también que es monosémica. ¿Por qué? Porque no tiene más significados. Eso lo podemos confirmar en el diccionario de la lengua española. Corta uñas y etcétera. Si todas las palabras del idioma tuvieran un solo significado, nos veríamos obligados a utilizar muchas más palabras que las que normalmente utilizamos. La limitación de nuestra memoria, unida a nuestra vital concepción de las cosas a través de su analogía o conexión con otras, hace que nos veamos impulsados a designar un objeto cuyo nombre desconocemos por medio del nombre de otro objeto en el que nos parece ver alguna semejanza con el primero. La polisemia de las palabras no es ningún inconveniente para la correcta comprensión del mensaje, pues siempre el contexto, como hemos dicho, precisa suficientemente en cuál de esas acepciones está empleada la palabra. Por otra parte, la polisemia, recargando de sentidos nuevas palabras ya existentes, es una vía muy importante para enriquecer las posibilidades de significado de la lengua al margen de la adquisición o de la creación de nuevas palabras. Está también lo que es la homonimia. La homonimia, entonces, se ve lo que es la homofonía y la homografía. Nos dicen, no debe confundirse con la polisemia, que es la pluralidad de significados en una palabra. Como lo habíamos dicho, una palabra con varios significados. A eso se refiere acá con pluralidad de significados. La homonimia, que es la igualdad de forma de dos palabras distintas. Es decir, hay homonimia, por ejemplo, en las palabras onda, onda, onda. En estas que vemos acá, vaca, vaca, sobre, sobre. Entonces nos dicen, la homonimia se da por homofonía, quiere decir que suenan iguales aunque se escriban distinto, dado que todas estas se pronuncian iguales, excepto algunos países que distinguen, por ejemplo, entre la V, la B, la C, la S, la Z, etc. Y la homonimia se da por homografía, quiere decir que se escriban igual, por ejemplo, como sobre y sobre, acá vemos eso. Cuando las palabras se escriben iguales, pero son dos o más palabras distintas. Ya vamos a ver por qué estas dos palabras son distintas. Es decir, tienen distinta etimología, distinta categoría gramatical a veces también, varias entradas en el diccionario de la lengua, que eso lo vamos a ver entonces enseguida. En el ejemplo anterior tenemos sobre, que puede ser la preposición, el lápiz está sobre la mesa, y sobre, que puede ser el objeto donde se incluye algo, por lo general las cartas o algunos documentos. Cuando el diccionario de la lengua muestra varias entradas para una palabra, nos presentamos ante una homografía. Ya más adelante viene una imagen sobre esto. Y las acepciones de cada palabra nos da lugar a la polisemia. Homografía, por tanto, hace alusión a dos palabras que son distintas en su significado y que por coincidencia suenan igual. Lo que vimos sobre la mesa o un sobre, que es para echar las cartas, pues vemos que son dos significados muy distintos, dos palabras muy distintas, pero que coincidencialmente suenan igual. En la polisemia se presenta una palabra y esta contiene distintos significados. Es claro entonces que una palabra homógrafa puede ser polisémica, pero la palabra polisémica no es homógrafa, puesto que si es polisémica no tiene más entradas, sino que tiene distintas acepciones. Entonces acá, por ejemplo, vemos las entradas que contiene la forma mote. Cuando buscamos mote en el diccionario, pues encontramos esto: mote 1, mote 2, mote 3. Quiere decir que estas son homógrafas. Se escriben iguales, pero cada uno de estos va a tener su etimología distinta y dentro de cada una pues va a tener también su significado. Puede ser que tenga, pues puede ser polisémico en este caso o monosémico, pero cada una, entonces esto es que es una palabra homógrafa. Podemos observar que la palabra tiene tres entradas, es decir, es homógrafa. Las acepciones de cada entrada de lo que conocemos como polisemia.
Recalco mucho en esto para que podamos entender un poco la diferencia entre polisemia y lo que es la homografía. Acá vemos entonces el ejemplo anterior sobre, mire que nos aparece un 1 y entonces dentro de esta misma palabra encontramos varias acepciones. Esta es la polisemia de esta palabra, de este sobre que nos dicen del latín super. Preposición, encima de, acerca de, además de, y tiene acá entonces, se dice que en esta primera imagen vemos a sobre como con un 1 elevado, que es este de acá, y significa que es la primera entrada para la palabra. Entonces puse 4 acepciones de las 13 que pone el diccionario de la lengua española. Y encontramos acá el sobre con el número 2 encima, quiere decir cubierta por lo común de papel, la carta, la comunicación, etc. Y 2, lo que se escribe en el sobre, quiere decir que esta también es una palabra polisémica. En este segundo ejemplo, la palabra sobre tiene un 2 elevado, es decir, la segunda entrada de la palabra. Esto hace que sea homógrafa, que tenga el número 2, el número 1. A eso es lo que se refiere que hace que sea homógrafa. A su vez se despliega 2 acepciones que a su vez hace que sea polisémica. Para el caso de algunos homógrafos se ha acudido a un término no incluido en el diccionario de la lengua que se refiere a que la palabra cambia de significado por su primera letra en mayúscula y se conoce como capitónimo. Como decimos, no es una palabra que está documentada en el diccionario de la lengua española, pero que muchos lo definen así. Por ejemplo, tenemos la palabra onda, arma antigua. En Colombia pues le decimos cauchera, que es como si fuera un palo en forma de Y, y van atado a sus puntas del palito en forma de Y un resorte, y por medio de él se mandan piedras. Eso era un arma antiguamente. Y por su parte tenemos onda en mayúscula, que por ejemplo en Colombia es un municipio y también es una marca de motos y carro. Por eso se le llama capitónimo, porque el hecho de escribirlo en minúscula y escribirlo en mayúscula ya cambia el significado. Por ejemplo, también dolores, tener dolores con D minúscula es sentir dolor y todas esas cosas, y con D mayúscula pues es un nombre. Y la sinonimia, por ejemplo, ¿qué nos trata la sinonimia? Define a sinónimo y nos dice dicho de una palabra o de una expresión que respecto de otra tiene el mismo significado o muy parecido. El sinónimo sería contrario a la polisemia. Recordemos, la polisemia es una palabra con varios significados. En cambio, el sinónimo nos dicen un significado y varias palabras para ese significado. La sinonimia no es absoluta, es decir, no siempre los sinónimos van a funcionar para todas las expresiones. Y doy un ejemplo: tener riqueza, poseer riqueza o atesorar riquezas. En cuanto al verbo tener, pues son posibles combinaciones donde el sentido lógico de la expresión no se pierde. O sea, es poseer riquezas, es tener riqueza, ¿cierto? Lo que dice ahí, atesorar. Pero no puedo decir con este mismo verbo, por ejemplo, tener, yo no podría decir yo poseo o atesoro 20 años cuando queremos expresar que nuestra es 20 años. Lo normal es decir yo tengo 20 años. Y aquí muestro un ejemplo con estas dos figuritas, que al verlas, pues yo fácilmente acá en Colombia digo lapicero y lápiz, pero no en todos los países es así. Entonces, cuando vemos estas imágenes pensamos en el nombre que le damos a cada uno dependiendo de la región o el país en que nos encontremos. Sin embargo, el significado es casi el mismo para todos. Instrumento para escribir, que contiene en su interior una lámina de tinta, en este caso, o una barra de grafito. El grafito es este carboncito que tiene acá, este lápiz, como le decimos acá en Colombia. Algunos nombres que recibe la primera imagen, entonces es bolígrafo, esfero, lapicero. Si tienen más comentarios, pues qué bueno, más nombres, qué bueno verlos en los comentarios. Y en la segunda, pues vemos que puede ser un lápiz, pero también he visto que en algunas partes le dicen lapicero o carboncillo. Es notorio entonces que tenemos un significado, que es este que vimos acá, el de tener de un instrumento que contiene en su interior una lámina o una tinta, que por lo general se utiliza para escribir. Otros dibujan con lapicero o con lápiz.
y tenemos entonces un significado y varias palabras para él. Eso es a lo que llamamos sinonimia. Entonces pronto pues veremos otro video acerca de este tema que es la semántica. Vamos a trabajar un poquito ya entonces lo que son las palabras, pero cambiarlas a propósito. O sea, vamos a empezar a mirar otros que no son significados que están en el diccionario de la lengua, por ejemplo, como son las metáforas. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo video. Muchas gracias, cordial saludo.